Jóvenes, buenos días. El tema de hoy es digestión de proteínas, es decir, vamos a dar inicio al estudio del metabolismo de este importante grupo de biomoléculas que son las proteínas, pero iniciaremos con su digestión, entendiendo por ella la serie de transformaciones que van a sufrir a lo largo del aparato digestivo con el objetivo de que puedan ser absorbidas y llegar a nuestra sangre y de ahí distribuirse a todas las partes del cuerpo. Una dieta balanceada, además de contener, por supuesto, carbohidratos, lípidos, minerales, vitaminas, debe de incluir de manera importante proteínas. Por ejemplo, en el pescado, proteínas de res, el pollo, la leche, los huevos, en fin, son ejemplos de alimentos que contienen proteínas. Sin embargo, estas proteínas incluidas en estos alimentos, pues son de gran tamaño y de esta manera, como comenté, no pueden ser absorbidas. Es necesario que sean degradadas, que sean convertidas en estas unidades formadoras de ellas, que están representadas por estas esferitas de diversos colores y que todos sabemos muy bien que son aminoácidos. Aquí tenemos amplificada una de esas esferitas y vemos que se trata de un aminoácido. Todo el mundo identifica su carbono alfa, su carboxilo, su amino, su hidrógeno y su radical. Y recordarán que estos aminoácidos se encuentran unidos unos con otros a través de enlaces peptídicos. Entonces, eso es lo que es necesario, convertir estas grandes moléculas proteicas en sus unidades formadoras, que son los aminoácidos, que queden sueltos, que queden libres, para que de esta manera puedan ser absorbidos a través de la mucosa intestinal y llegar a la sangre. ¿Cómo se degradan esas proteínas? Pues por medio de enzimas. Enzimas que en su conjunto vamos a poder identificar con el nombre de proteasas o proteinasas o peptidasas o enzimas proteolíticas. Es decir, estos son nombres generales, nombres genéricos que se dan a todas las enzimas cuya función es romper enlaces peptídicos. ¿Para qué? Para ir liberando al final aminoácidos. Entonces, las enzimas proteolíticas o con cualquiera de estos otros nombres conocidas, lo que van a hacer es romper enlaces peptídicos y lo van a hacer por hidrólisis. Todas son, por lo tanto, hidrolasas. ¿Sí? Van a hidrolizar los enlaces peptídicos. Enfocándonos en estas enzimas peptidasas o enzimas proteolíticas, con cualquiera de los nombres que ya mencionamos, vamos a empezar a ver que existen. Para empezar, podemos dividirlas en dos grupos. Uno, las enzimas que rompen enlaces peptídicos de los extremos de la cadena. ¿De qué cadena? Pues la cadena de aminoácidos. ¿Y cómo la identifico? Pues recuerden sus clases de bioquímica básica. Veamos. NCC es un aminoácido. El alfamino, el carbono alfa, al cual se une un hidrógeno y se une el radical, y el carbono alfa, el que tiene el alfa carboxilo. NCC es otro aminoácido. Alfamino, carbono alfa, alfa carboxilo. NCC, NCC, NCC y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos, también lo recordarán de bioquímica básica, la cadena de los aminoácidos va a tener un extremo que es el que tiene el grupo amino libre, el grupo alfamino libre. Todos los demás alfamino van a estar ocupados en los enlaces peptídicos. Y del otro extremo, el que vamos a considerar el final de la cadena de la proteína, es el que tiene el alfa carboxilo libre. Los demás alfa carboxilos están participando en los enlaces peptídicos. Sugiero que recuerden que saquen, ¿verdad?, sus libretas de bioquímica básica o sus libros o hagan un recordatorio de cómo están constituidos las cadenas de aminoácidos, el enlace peptídico, el extremo N-terminal, el extremo C-terminal, cuál es el inicio de la cadena, cuál es el final de la cadena. Todo eso deben tenerlo muy claro. Decía que podemos dividir a las peptidasas en dos grandes grupos.
1, las que rompen los enlaces peptídicos del extremo, de los extremos de la cadena, veamos. NCC, este es un primer aminoácido, este es el aminoácido número 1. NCC, este es el aminoácido número 2. De tal manera que este es el enlace que está uniendo al aminoácido 1 con el aminoácido 2. Es decir, este es el primer enlace peptídico. Este es el primer enlace peptídico y se encuentra en el extremo N-terminal. De tal manera que la peptidasa que rompe este enlace peptídico del extremo, es decir, el primer enlace peptídico, y este enlace peptídico, veamos, NCC, este es el último aminoácido, este es NCC, este es el penúltimo aminoácido, de tal manera que este es el enlace que está uniendo al penúltimo aminoácido con el último aminoácido, el carboxilo del penúltimo con el amino del último aminoácido, es decir, este es el último enlace peptídico. Este, que es el último, y este, que es el primero, pues son los enlaces peptídicos de los extremos. Las enzimas que rompen aquí en los extremos de la cadena, es decir, en la parte externa de la cadena, en la parte ya de los extremos de la cadena, van a ser degradados de estos enlaces peptídicos por enzimas que vamos a denominar exopeptidasas de afuera, es decir, los enlaces peptídicos de los extremos. Y todos los demás enlaces peptídicos, todos los demás enlaces peptídicos que ustedes pueden identificar, que se encuentran dentro de la cadena, digamos, de la cadena de aminoácidos, pues van a ser degradados, van a ser rotos, van a ser hidrolizados por las llamadas endopeptidasas. Entonces, de entrada tenemos dos grupos, exopeptidasas, que rompen enlaces peptídicos de los extremos, que no hay más que el primero y el último enlace peptídico, y el otro grupo de peptidasas que van a caer en la categoría de endopeptidasas, porque ya rompen los enlaces peptídicos de adentro de la cadena. ¿De acuerdo? Entonces vean, exopeptidasa y todos los demás son endopeptidasas, las que rompen cualquier otro enlace peptídico. Bien, ¿dónde encontramos estas enzimas? Principalmente encontramos en 3 sitios diferentes del aparato digestivo. 1, el estómago, 2, el páncreas y 3, en el intestino delgado. Fíjense que no mencionamos la boca, la digestión de las proteínas en la boca es prácticamente nula, sino es estómago, páncreas e intestino delgado. Estómago, páncreas, intestino delgado. ¿Qué pasa en el estómago? Bueno, en el estómago se producen 2 elementos muy importantes para la digestión de las proteínas. 1 es el ácido clorhídrico y 2, la pepsina, pero la pepsina, que es la enzima proteolítica, no se va a producir como tal, sino se va a producir en forma de pepsinógeno. En un momentito más lo abordaremos. El ácido clorhídrico tiene funciones muy importantes. Va a proporcionar un pH extremadamente bajo, extremadamente ácido, dado que se trata pues, de ácido clorhídrico, un pH alrededor de 2 o de 3, y su principal función es destruir algunas bacterias, tiene esa cualidad, esa función, pero además empieza a desnaturalizar las proteínas. ¿Para qué? Para facilitar la acción de las enzimas proteolíticas. ¿Okay? Entonces, además de que va a activar al pepsinógeno, que es una forma inactiva de la pepsina, la va a activar y entonces va a convertir al pepsinógeno en la pepsina propiamente dicha. La pepsina es una endopeptidasa. Ya sabemos que es una endopeptidasa, es decir, es una enzima que no corta los enlaces peptídicos de los extremos, sino corta o rompe, hidroliza enlaces peptídicos de la parte interna, ¿no? De adentro de la cadena. Vean ustedes, esta es una imagen de la pepsina
y su número de clasificación es 3.4.23.1. ¿Por qué lo pongo? Bueno, para que veamos el primer número de clasificación que se refiere a la clase. El número 3 me hace pensar en clase 3 hidrolasas. ¿Por qué? Porque es lo que hacen. Rompen, ¿qué cosa? Enlaces peptídicos, pero lo hace por hidrólisis. Por hidrólisis, es decir, rompe y con participación del agua, distribuyéndose la molécula del agua parte y parte en los productos para restaurarme ya sea el amino y el carboxilo del punto de ruptura. Bien, ¿cómo se convierte el pepsinógeno? Bueno, antes, ¿qué es el pepsinógeno? El pepsinógeno es un simógeno, pues nos quedamos en las mismas. ¿Qué es un simógeno? El simógeno es una enzima inactiva. Es una enzima que se encuentra como con un candado, se encuentra inactiva. Este pepsinógeno necesita convertirse en la enzima activa que es la pepsina. Es decir, la producción de esta enzima es en forma de su proenzima o simógeno, eso es el simógeno, una enzima inactiva. Y va a haber algún elemento que va a convertir al pepsinógeno en pepsina. ¿Quién es ese elemento? El ácido clorhídrico. Bueno, aquí definimos lo que es un simógeno, pero es lo que acabo de decirles, ¿no? Es una forma de enzima, pero inactiva. Aquí tenemos al pepsinógeno, una representación del pepsinógeno. Y vemos cómo el ácido clorhídrico va a convertirlo en la enzima activa. La mayor parte de los simógenos lo que hacen es que cortan un fragmento de aminoácidos, ¿verdad? En este caso está representado en color verde, y de esta manera liberan la parte que tiene inactiva la enzima y ya queda activada la enzima. Una de las actividades que les voy a pedir ahora es ver cómo un simógeno, pero no es el pepsinógeno, sino otro, va a ser el tripsinógeno, cómo se va a convertir en su enzima activa. Esa va a ser parte de la actividad U que van a tener que resolver. En fin, en este momento nos quedamos con que el pepsinógeno, que es el simógeno, que es la enzima inactiva, que es la proenzima, es decir, de todas estas maneras nos podemos referir al pepsinógeno, es convertido por medio del ácido clorhídrico en la forma activa. Bien, ya lo tenemos a la pepsina de manera activa. ¿Cuál es su función? Pues ya sabemos, romper los enlaces peptídicos. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre una enzima proteolítica y otra? ¿Cuál es la diferencia entre la pepsina y las demás enzimas proteolíticas? Pues la diferencia va a estar en el sitio en el que son producidas. En este caso la pepsina es producida en el estómago, y también la diferencia está en que tienen preferencia por ciertos aminoácidos. Por ejemplo, la pepsina va a romper enlaces peptídicos, pero en los cuales haya participado aminoácidos que tengan cadenas laterales abultadas, por ejemplo los aromáticos, por ejemplo el tripsinógeno, por ejemplo la tirosina, que ustedes recordarán que tienen radicales aromáticos, o radicales no polares de cadena ramificada, como la valina, como la isoleucina, como la metionina también. Después de actuar la pepsina del estómago sobre las proteínas, pues bueno, lo que empezamos a tener como producto son algunos polipéptidos y ya algunos aminoácidos, es decir, la pepsina no rompe, no degrada totalmente a una proteína en sus aminoácidos, comienza la degradación, ya deja algunos aminoácidos libres y deja algunos polipéptidos. Sin embargo, el alimento continúa su trayecto y llega al intestino. ¿Qué pasa en el intestino? En el intestino se recibe la acción del jugo pancreático. Bueno, para no hacer este video tan largo, vamos a dejar la digestión de las proteínas en este punto. Han llegado los alimentos al intestino y van a recibir el jugo pancreático. Continuaremos en el video parte 2.